La galaxia dejó de usar el nombre de la humanidad. La transmisión se repitió lentamente entre las estrellas oscuras. No porque la hubieran olvidado, sino porque recordarla hacía sentir incómodas a las parte del mensaje. Academias enteras de la Unión de Orión enseñaban a la algún lugar más allá del espacio conocido de una especie. La humanidad Los oficiales militares estudiaban la caída de la Tierra como si fuera una vieja leyenda, mientras los políticos usaban la historia humana para demostrar por qué las especies emocionales jamás debían dominar la política interestelar. La humanidad se había convertido en una lección, en un error, una civilización tan violenta, ambiciosa e impredecible que la galaxia finalmente se unió solo para borrarla de la existencia. Y según todos los registros oficiales jamás escritos, la exterminación funcionó. La Tierra ardió durante 11 días consecutivos bajo bombardeos orbitales mientras las flotas humanas morían intentando proteger rutas de evacuación que nunca lograron evacuar a nadie. Continentes enteros se partieron bajo ataques de antimateria. Los océanos mismos se incendiaron durante el asalto final. Cuando la guerra terminó, no quedó nada excepto tormentas radiactivas y miles de millones de cadáveres flotando silenciosamente alrededor de Sol. Sin sobrevivientes. Sin flotas de escape. Sin última resistencia. La humanidad había desaparecido. Al menos, esa era la historia que la galaxia creía. El comandante Baelor llevaba 22 años patrullando sectores muertos cerca del borde exterior, y en todo ese tiempo jamás había cuestionado la historia oficial. Hasta que llegó la transmisión. La señal apareció sin advertencia durante una patrulla rutinaria cerca de la extensión Caron, una región tan vacía que la mayoría de navegantes se negaban a cruzarla. Antiguos campos de batalla flotaban allí como cementerios congelados. Flotas enteras de guerras olvidadas seguían suspendidas entre estrellas muertas con sus reactores apagados desde hacía siglos. A nadie le gustaba la extensión. Demasiadas naves desaparecían allí. Demasiadas señales inexplicables. Demasiadas historias. Al principio, Baelor asumió que la transmisión era estática corrompida rebotando entre restos de comunicación antiguos. La señal era débil. Fragmentada. Apenas reconocible bajo capas de interferencia. Entonces la voz atravesó el ruido. Si alguien escucha esto. El puente entero quedó en silencio. Todos miraron lentamente hacia el sistema de audio mientras la transmisión crepitaba otra vez. No entren a Sol. Baelor sintió inmediatamente cómo se tensaba su pecho. Humana. La voz era inconfundiblemente humana. No recreada. No sintética. Real. Uno de los oficiales más jóvenes soltó una risa nerviosa antes de detenerse. Eso es imposible. Nadie respondió. Porque las cosas imposibles normalmente no susurraban desde sectores muertos usando idiomas extintos. La señal se distorsionó violentamente durante varios segundos antes de regresar más fuerte. Ellos están despertando. La estática explotó por todo el puente con tanta fuerza que varios sistemas parpadearon. Luego volvió el silencio. Un silencio absoluto. Baelor observó la consola de comunicaciones mientras su corazón comenzaba a acelerarse lentamente. La humanidad llevaba extinguida 273 años. No debía existir ninguna señal humana activa en ningún lugar de la galaxia. Y sin embargo, la voz sonaba reciente. Viva. Aterrorizada. Rastreen el origen. Ordenó Baelor en voz baja. La oficial de navegación dudó. Comandante, no le va a gustar. El mapa holográfico se expandió por el puente antes de enfocarse lentamente hacia una región prohibida cerca de las antiguas fronteras de Sol. Entonces apareció el origen. Un sector oficialmente catalogado como espacio vacío. Sector 0. Baelor sintió frío de inmediato. Todas las bases de datos militares existentes clasificaban el sector 0 como permanentemente inaccesible después de la campaña de extinción humana. La región contenía demasiada radiación, demasiados restos y demasiadas anomalías gravitacionales dejadas por la destrucción de la Tierra. Ninguna patrulla entraba allí. Ninguna ruta comercial lo cruzaba. Civilizaciones enteras evitaban incluso hablar del lugar públicamente. Porque el sector 0 era donde murió la humanidad. Amplíen la imagen, susurró Baelor.
El mapa se acercó lentamente. Al principio, los escaneos parecían vacíos. Entonces comenzaron a aparecer formas entre la oscuridad. Naves. Cientos de ellas. Restos antiguos flotaban silenciosamente en el vacío como cadáveres preservados bajo agua negra. Portanaves destruidos. Acorazados partidos por la mitad. Cruceros humanos abiertos por viejas guerras. Flotas enteras congeladas exactamente donde murieron siglos atrás. El cementerio se extendía sin fin. Y cada nave llevaba marcas humanas. Uno de los oficiales tragó saliva. Comandante, hay actividad de reactor. Baelor giró bruscamente. ¿Qué? Los escaneos se enfocaron más profundo dentro del cementerio. En el centro de todos los restos flotaba algo gigantesco oculto bajo capas de escombros y sombra. Al principio parecía una luna muerta enterrada en la oscuridad. Entonces luces comenzaron a encenderse sobre su superficie. Una por una. Lentamente. Como ojos abriéndose. Nadie en el puente se movió. La estructura empequeñecía todo lo que la rodeaba. Blindaje masivo se extendía por distancias imposibles mientras antiguos sistemas de armas sobresalían del casco como huesos de un depredador dormido. Secciones enteras permanecían ocultas bajo restos flotantes, pero incluso parcialmente cubierta, la nave irradiaba una amenaza abrumadora. Los escáneres fallaron unos segundos antes de finalmente identificarla. Supernave humana desconocida. La atmósfera en el puente cambió instantáneamente. El miedo se extendió en silencio. No era pánico. Era algo peor. Reconocimiento. Porque las naves modernas de la galaxia estaban diseñadas para la eficiencia. Cascos elegantes. Sistemas optimizados. Las naves humanas siempre habían sido diferentes. Parecían furiosas. Construidas no para sobrevivir, sino para castigar. Incluso muerta, la gigantesca nave parecía hostil. Entonces se movió. Apenas un poco. Pero suficiente. Varios oficiales retrocedieron instintivamente cuando enormes corrientes de energía comenzaron a iluminar lentamente la superficie de la supernave. Reactores antiguos despertaban bajo capas de blindaje dormidas durante siglos mientras los restos cercanos se alejaban lentamente de la creciente energía. La nave muerta estaba despertando. «Comandante», susurró. Temblando el oficial de sensores. «Hay señales de vida». Baelor giró lentamente. «¿Cuántas?» El oficial observó las lecturas con incredulidad. «Millones». El silencio consumió el puente. Imposible. No podían existir millones de humanos vivos dentro de una nave muerta flotando en espacio prohibido. Y aún así los escáneres seguían actualizándose. Cámaras criogénicas. Biosistemas sellados. Redes de gravedad artificial reactivándose después de siglos de silencio. La supernave no había sido abandonada. Había estado dormida. De repente todas las alarmas del crucero de Baelor se activaron simultáneamente. La gigantesca nave humana emitió una onda capaz de sacudir todo el sector. La estática inundó cada canal de comunicación mientras profundas vibraciones mecánicas resonaban por el casco como truenos distantes. Entonces la transmisión regresó. Clara esta vez. Más fuerte. «Aquí nave Arca Eternidad». El puente entero quedó paralizado. La voz sonaba calmada. Antigua. Humana. «Si esta señal está siendo recibida». Hubo una larga pausa. La humanidad ha fracasado. Las estrellas afuera comenzaron a oscurecerse. Al principio Baelor creyó que los sensores fallaban. Entonces la oficial de navegación levantó la mirada horrorizada. «Comandante». Su voz se quebró. «Hay naves emergiendo del campo de restos». El cementerio comenzó a moverse. Flotas destruidas enteras se separaron mientras estructuras ocultas despertaban bajo ellas. Plataformas metálicas gigantes emergieron desde debajo de los restos flotantes mientras antiguos portanaves encendían motores dormidos durante siglos. Miles de naves ocultas comenzaron a surgir lentamente de entre los muertos como depredadores levantándose desde aguas profundas. No eran saqueadores. No eran sobrevivientes. Era una flota.
Una flota humana completa despertando dentro de su propio cementerio. Y en el centro de todo, la supernave finalmente activó sus motores principales. La oscuridad misma pareció temblar a su alrededor. Entonces otra transmisión se expandió simultáneamente por todas las frecuencias cercanas. Y esta vez, la voz cargaba algo mucho más aterrador que miedo. Determinación. Durante 273 años, dijo calmadamente la voz humana, la galaxia creyó que la humanidad estaba extinta. La flota continuó despertando detrás de la transmisión mientras interminables filas de armas antiguas giraban lentamente hacia posición activa. Nosotros permitimos que lo creyeran. La noticia se propagó por la galaxia más rápido de lo que cualquier gobierno pudo contenerla. Humanos. Vivos. La simple posibilidad fue suficiente para romper siglos de estabilidad política en menos de un día. Redes de información colapsaron bajo millones de transmisiones filtradas mientras las imágenes del sector cero aparecían en todos los sistemas conocidos. Flotas humanas emergiendo desde cementerios espaciales. Supernaves antiguas despertando entre restos de guerra. Reactores encendiéndose después de casi 3 siglos de silencio. Muchos aseguraban que era una falsificación. Otros decían que se trataba de IA militar recreando voces humanas. Pero los comandantes militares. Ellos reconocieron el peligro inmediatamente. Porque las formaciones humanas no parecían improvisadas. Parecían preparadas. El comandante Baelor observaba los nuevos escaneos desde el puente mientras más y más naves aparecían desde la oscuridad del sector cero. Acorazados gigantescos emergían detrás de campos de restos cuidadosamente colocados para ocultarlos. Plataformas orbitales se desplegaban lentamente desde estructuras enterradas entre viejos cascos destruidos. Todo había estado escondido. Esperando. Estas posiciones son defensivas, murmuró uno de los oficiales tácticos. No son rutas de escape. Baelor ya lo sabía. Las naves humanas no se estaban retirando. Estaban formando líneas de batalla. Como si hubieran esperado este momento durante siglos. Entonces apareció otra transmisión. Abierta. Sin encriptación. Toda civilización cercana la escuchó al mismo tiempo. Aquí comando de la flota Arca. La voz humana sonaba tranquila. Controlada. Antigua. Durante 273 años, la humanidad permaneció en silencio mientras la galaxia celebraba nuestra extinción. Imágenes comenzaron a aparecer junto a la transmisión. Viejas grabaciones de la guerra de extinción. Ciudades humanas ardiendo bajo fuego orbital. Niños corriendo entre calles colapsando. Flotas civiles destruidas mientras intentaban evacuar la Tierra. Entonces las imágenes cambiaron. Grabaciones secretas. Archivos ocultos. Ejecutores galácticos ordenando bombardeos sobre colonias humanas antes del inicio oficial de la guerra. Experimentos biológicos. Campos de exterminio. Planetas esterilizados. El puente entero quedó inmóvil. Porque la galaxia había mentido. La humanidad no inició la guerra. La humanidad había sido marcada para desaparecer mucho antes de resistirse. La transmisión continuó. Cuando la Tierra cayó, la humanidad no murió. Las imágenes mostraron algo imposible. Ciudades enteras ocultas bajo la corteza terrestre. Cámaras criogénicas extendiéndose más allá del horizonte. Millones de humanos dormidos bajo el planeta mientras la superficie ardía sobre ellos. Nosotros sobrevivimos. Baelor sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque eso significaba que la humanidad había planeado su propia extinción antes de que ocurriera. La transmisión mostró más archivos. Flotas desapareciendo hacia sectores desconocidos antes de la caída de la Tierra. Astilleros ocultos dentro de lunas vacías. Inteligencias artificiales militares siendo reactivadas en secreto. Nosotros nos preparamos. El silencio en el puente se volvió pesado. La humanidad no había pasado siglos reconstruyéndose. Había pasado siglos esperando. Entonces apareció el verdadero horror. Los escaneos del sector cero comenzaron a expandirse más allá del cementerio principal. Nuevas firmas de energía aparecieron en regiones antes consideradas vacías.
Miles de señales ocultas comenzaron a iluminarse lentamente alrededor del viejo territorio humano. No era una sola flota. Era una red completa. Bases, arsenales, astilleros, defensas automatizadas. La humanidad había convertido sus ruinas en una fortaleza invisible. «Comandante», susurró el oficial científico. «Esto no tiene sentido». Baelor mantuvo la mirada fija sobre los escaneos. «¿Qué ocurre?» El oficial tragó saliva antes de responder. «La mayoría de estas naves no tienen tripulación suficiente». Baelor giró lentamente. «Explícate». Las lecturas ampliaron el interior de varios acorazados humanos. Gigantescas naves capaces de transportar 100.000 soldados apenas mostraban unos pocos miles de señales biológicas. Pero sus sistemas seguían activos. Perfectamente coordinados. Entonces la comprensión golpeó el puente entero al mismo tiempo. Inteligencia artificial. Humanidad había roto todas las leyes galácticas. Siglos atrás, las propias civilizaciones humanas prohibieron la guerra automatizada después de antiguos conflictos con IA descontroladas. Toda la galaxia conocía aquella historia. Pero la extinción cambia las reglas. Y las especies desesperadas hacen cosas desesperadas. «Comandante», murmuró el oficial táctico lentamente. «Estas flotas están parcialmente automatizadas». Antes de que Baelor pudiera responder, las alarmas explotaron otra vez por todo el puente. Nuevas firmas de hipersalto aparecieron cerca del sector 0. Flotas de la Confederación Galáctica. Miles de naves. Acorazados modernos emergieron del hiperespacio formando posiciones ofensivas alrededor del viejo territorio humano mientras canales militares abiertos exigían rendición inmediata. La galaxia no iba a permitir el regreso de la humanidad. Pero lo más aterrador fue la reacción humana. Ninguna respuesta. Ninguna amenaza. Ninguna negociación. Las flotas humanas permanecieron completamente inmóviles. Esperando. Entonces la Confederación abrió fuego. Miles de proyectiles de plasma atravesaron el vacío directamente hacia las posiciones humanas. Y todo cambió. Las antiguas naves despertaron por completo. Motores gigantescos iluminaron la oscuridad mientras interminables baterías de riel giraban hacia la flota atacante. Portanaves ocultos abrieron enormes hangares liberando enjambres de drones de combate como insectos mecánicos escapando de una tumba. La humanidad respondió con un solo ataque. Y la flota moderna desapareció. Proyectiles de tungsteno acelerados a velocidades relativistas atravesaron cruceros enteros antes de que sus escudos pudieran reaccionar. Explosiones iluminaron el vacío mientras destructores completos eran partidos en dos instantáneamente. Los drones humanos se movían sin miedo. Sin vacilación. Sin pilotos. Solo cálculo. En menos de 4 minutos. La flota atacante dejó de existir. Ni una sola nave humana fue destruida. La galaxia entera observó la batalla filtrada en tiempo real. Y por primera vez en siglos. La galaxia recordó porque alguna vez temió a la humanidad. Pero el momento más aterrador llegó después. Porque las flotas humanas no avanzaron. No persiguieron sobrevivientes. No celebraron. Simplemente permanecieron inmóviles alrededor del sector 0 mientras miles de armas seguían apuntando hacia la oscuridad más allá de las estrellas. Como si esperaran algo peor que la propia galaxia. Entonces apareció otra transmisión. Esta vez la voz sonaba diferente. No artificial. Humana. Vieja. Cansada. Les advertimos que se mantuvieran alejados. Baelor sintió tensión en el pecho inmediatamente. La voz no cargaba odio. Cargaba decepción. Debieron dejarnos enterrados. Entonces la transmisión cambió abruptamente. Una nueva grabación apareció en todas las pantallas. Una estación científica flotando cerca de espacio desconocido. Investigadores humanos observando algo gigantesco dentro de la oscuridad. No parecía una nave. No parecía una criatura. Parecía una pesadilla. Masas negras moviéndose entre estrellas muertas mientras enormes estructuras biológicas se extendían alrededor del vacío como sombras vivientes. El puente entero quedó congelado.
Uno de los oficiales apenas logró hablar. ¿Qué es eso? La voz humana respondió inmediatamente. La razón por la que la humanidad eligió desaparecer. La transmisión terminó. Y en algún lugar más allá del borde de la galaxia, algo antiguo comenzó a moverse. El pánico se extendió por la galaxia antes de que terminara el siguiente ciclo estelar. Colonias enteras comenzaron evacuaciones masivas. Rutas comerciales colapsaron. Gobiernos que habían permanecido estables durante siglos activaron protocolos de guerra por primera vez en generaciones. Porque la humanidad había regresado. Y según sus propias advertencias, no eran el verdadero problema. El comandante Baelor observaba transmisiones de emergencia inundando todos los canales mientras su crucero permanecía cerca del sector cero junto a las antiguas flotas humanas. Miles de mensajes civiles aparecían cada minuto. Mundos enteros exigían respuestas. Otros pedían armas. Algunos simplemente rezaban para que todo fuera una mentira. Pero las grabaciones seguían llegando. Sistemas desapareciendo. Naves perdidas cerca de los bordes exteriores. Estrellas enteras oscureciéndose sin explicación. Y siempre, la misma anomalía gravitacional antes de cada desaparición. La galaxia estaba comenzando a comprender algo aterrador. La humanidad no había estado escondiéndose de la galaxia. Había estado escondiéndose con ella. Dentro del Senado Central, los líderes galácticos discutían desesperadamente bajo enormes proyecciones tácticas. Flotas eran movilizadas hacia las fronteras exteriores mientras viejos enemigos intentaban formar alianzas improvisadas antes de que fuera demasiado tarde. Pero nadie confiaba realmente en nadie. No todavía. Debemos destruir a los humanos ahora, gritó uno de los altos consejeros. Antes de que reconstruyan su imperio. ¿Y si dicen la verdad? Respondió otro inmediatamente. ¿Y si lo que viene realmente existe? El salón explotó nuevamente en discusiones. Solo una figura permanecía en silencio. El gran mariscal Orben. Último comandante vivo de la guerra de extinción humana. Sus ojos permanecían fijos sobre la imagen holográfica de la supernave humana flotando dentro del sector cero. A diferencia de los demás, él no parecía sorprendido. Parecía preocupado. ¿Qué piensa, mariscal? Preguntó finalmente uno de los senadores. Orben respondió lentamente. Los humanos no están actuando como conquistadores. El salón se calmó un poco. Si hubieran regresado para vengarse, continuó, ya habrían atacado. Las palabras dejaron una tensión incómoda en el aire. Porque tenía razón. La humanidad tenía el elemento sorpresa. Tenía tecnología superior. Tenía flotas ocultas. Y aún así, no avanzaba. Parecía estar esperando. Entonces las alarmas explotaron dentro del Senado. Un oficial militar irrumpió en la cámara con el rostro completamente pálido. Emergencia desde el sistema Taloren. Las proyecciones cambiaron inmediatamente. Una colonia fronteriza apareció en las pantallas. Y luego comenzó la grabación. Al principio parecía un fallo visual. Las estrellas mismas comenzaban a deformarse cerca del borde del sistema mientras las lecturas gravitacionales subían más allá de cualquier límite conocido. Lunas enteras abandonaban sus órbitas. Estaciones espaciales perdían energía simultáneamente. Después apareció la oscuridad. No una nave. No una flota. Algo mucho peor. Una gigantesca masa negra emergió lentamente del vacío mientras enormes estructuras biológicas se extendían alrededor de ella como raíces vivientes. La criatura era tan inmensa que eclipsaba planetas completos mientras el espacio mismo parecía doblarse a su alrededor. Y detrás de ella, miles de naves muertas. Flotas enteras flotaban apagadas alrededor de la entidad como restos atrapados dentro de una corriente invisible. Acorazados. Transportes civiles. Cruceros militares. Todos vacíos. Consumidos. La transmisión terminó abruptamente. El sistema Taloren desapareció del mapa galáctico segundos después. No destruido. Borrado. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente uno de los senadores susurró. ¿Qué demonios es eso?
El gran mariscal Orben cerró lentamente los ojos. Eso, dijo en voz baja, es por lo que la humanidad desapareció. El miedo se instaló dentro del Senado como veneno. Porque de repente el regreso humano ya no parecía la mayor amenaza de la galaxia. Parecía una advertencia. Lejos de allí, dentro del sector 0, Baelor observaba la misma grabación desde el puente mientras las flotas humanas continuaban inmóviles alrededor de las antiguas ruinas. Entonces recibió una transmisión directa. Solo para él. La humanidad autoriza aproximación diplomática. Todo el puente quedó en silencio. Los humanos conocían su identidad. Baelor dudó durante varios segundos. Acercarse a las flotas humanas parecía peligrosamente cercano al suicidio. Pero la curiosidad terminó venciendo al miedo. Horas después, su crucero atravesó lentamente el perímetro defensivo humano. Miles de armas antiguas apuntaron inmediatamente hacia su nave. Baelor sintió los sistemas de fijación, rodeando el casco como cuchillas invisibles sobre su garganta. Baterías de riel gigantescas seguían cada uno de sus movimientos mientras enjambres de drones patrullaban entre las formaciones humanas. Una sola maniobra equivocada. Y desaparecerían instantáneamente. Entonces la supernave apareció frente a ellos. De cerca era monstruosa. La nave se extendía por distancias imposibles mientras cicatrices de guerras antiguas cubrían su blindaje. Cañones gigantescos sobresalían del casco como armas diseñadas para destruir lunas enteras. Algunas secciones parecían reparadas cientos de veces. Otras seguían dañadas desde la caída de la Tierra. No parecía una nave. Parecía una civilización construida para la guerra. Un corredor de atraque comenzó a iluminarse lentamente sobre uno de sus costados. Permiso concedido, dijo la transmisión humana. Baelor respiró profundamente antes de entrar. El interior lo perturbó aún más. La nave humana estaba viva. Enormes corredores industriales vibraban bajo capas de maquinaria activa mientras drones automáticos realizaban reparaciones silenciosamente alrededor de estructuras antiguas. Símbolos humanos cubrían las paredes junto a viejas banderas militares ennegrecidas por el tiempo. Y en todas partes. Memoriales. Nombres grabados sobre acero. Fotografías. Mensajes. Muros enteros dedicados a los muertos. Mientras más avanzaba Baelor dentro de la supernave, más entendía algo terrible. La humanidad no había pasado siglos reconstruyéndose. Había pasado siglos llorando. Finalmente llegó al centro de mando. El salón era gigantesco. Proyecciones galácticas rodeaban enormes plataformas tácticas mientras oficiales humanos observaban movimientos estelares en completo silencio. Y en el centro, había un hombre. Viejo. Muy viejo. Cabello gris. Rostro lleno de cicatrices. Ojos artificiales brillando tenuemente en azul. Pero incluso anciano. El hombre irradiaba autoridad absoluta. El humano observó a Baelor durante varios segundos antes de hablar. Soy el almirante Elias Kane. El nombre golpeó a Baelor inmediatamente. Toda Academia Militar Galáctica conocía ese nombre. Kane había comandado la última defensa de la Tierra. Kane debía estar muerto. Usted es un fantasma, murmuró Baelor sin pensar. El anciano casi sonrió. No, comandante. Su voz sonó cansada. Los fantasmas descansan. Las palabras dejaron un peso incómodo en el aire. Baelor miró las proyecciones alrededor. La criatura de la grabación, ¿qué era? Por primera vez, la expresión de Kane se oscureció. Nosotros los llamamos los vacío nacidos. Las proyecciones cambiaron inmediatamente. Antiguas grabaciones humanas aparecieron alrededor de la sala. Flotas enfrentando entidades imposibles en regiones desconocidas. Sistemas completos siendo consumidos por oscuridad biológica. Estrellas apagándose durante combates desesperados. Los descubrimos 30 años antes de la guerra de extinción, explicó Kane lentamente. Al principio creímos que eran organismos dormidos vagando por espacio profundo. Las imágenes mostraron naves humanas aproximándose a enormes estructuras negras flotando entre estrellas muertas.
Entonces comenzaron los ataques, colonias enteras desapareciendo. Flotas completas destruidas. Planetas convertidos en tumbas silenciosas. No invaden como especies normales, continuó Kane. Consumen ecosistemas. Energía. Civilizaciones enteras. Baelor observó las grabaciones horrorizado. ¿Por qué no advirtieron a la galaxia? Kane activó otra proyección. Debates políticos. Líderes galácticos riéndose de advertencias humanas. Solicitudes militares rechazadas. La galaxia creyendo que la humanidad exageraba la amenaza para justificar expansión militar. La galaxia decidió que nosotros éramos el peligro, dijo Kane con frialdad. Así que nos atacaron primero. El silencio volvió a llenar la sala. Todo comenzó a encajar dentro de la mente de Baelor. La desesperación humana. Las flotas ocultas. Las inteligencias artificiales prohibidas. La preparación extrema. Ustedes eligieron desaparecer, susurró lentamente. Kane asintió una sola vez. Entendimos que los vacío-nacidos seguían civilizaciones avanzadas. Sus ojos artificiales se endurecieron. Guerra. Expansión. Redes energéticas. Actividad interestelar. Las proyecciones mostraron enormes masas negras moviéndose lentamente hacia la galaxia. La guerra de extinción aceleró su avance. Baelor sintió un vacío helado en el pecho. La humanidad no se ocultó para sobrevivir. Se ocultó para comprar tiempo. Entonces observó las nuevas proyecciones tácticas. Y la sangre se le congeló. Múltiples firmas negras avanzaban desde espacio profundo. No una. Decenas. Tal vez cientos. Los vacío-nacidos venían hacia la galaxia. Y según los cálculos humanos, llegarían en pocos meses. Baelor levantó lentamente la mirada hacia Kane. Entonces, ¿por qué regresar ahora? El anciano permaneció en silencio varios segundos. Finalmente respondió. Porque la humanidad fracasó. Por primera vez. El legendario almirante parecía cansado. Pasamos 273 años preparándonos para luchar solos. Las luces de la sala se atenuaron suavemente mientras las flotas humanas continuaban movilizándose fuera de la nave. Pero hay demasiados. Kane observó las estrellas oscuras acercándose lentamente sobre las proyecciones. Entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Ahora la galaxia debe decidir si merece sobrevivir junto a nosotros. La galaxia dejó de fingir que todo estaba bajo control después de la caída de Belcar Prime. El sistema desapareció en menos de una hora. No conquistado. No bombardeado. Consumido. Belcar Prime era una de las fortalezas más protegidas de la galaxia. Miles de millones de habitantes vivían bajo escudos planetarios permanentes mientras enormes astilleros militares orbitaban alrededor de 3 lunas fortificadas. Flotas completas defendían cada corredor hiperespacial cercano. Nada debía haber atravesado aquellas defensas. Y aún así, la transmisión de emergencia solo duró 48 segundos. Baelor observó las imágenes desde la supernave humana mientras el puente entero permanecía completamente inmóvil. Las estrellas sobre Belcar comenzaron a deformarse primero. Después llegaron las sombras. Gigantescas masas negras aparecieron alrededor del sistema mientras el espacio mismo colapsaba bajo anomalías gravitacionales imposibles. Acorazados enteros perdieron energía instantáneamente antes de ser arrastrados hacia la oscuridad como juguetes atrapados dentro de una tormenta. Entonces comenzaron los gritos. No eran sonidos normales. Eran mentales. Miles de voces atravesando canales de comunicación simultáneamente antes de desaparecer. Luego, nada. El sistema entero dejó de existir en los mapas galácticos. Silencio absoluto llenó el puente humano. Porque todos entendían lo mismo. La guerra ya había comenzado. Y la galaxia estaba perdiendo. El comandante Baelor lentamente giró hacia Elias Kane. ¿Cuántos mundos más caerán así? El anciano ni siquiera dudó. Todos. Su voz sonó fría. Si no los detenemos. Las palabras golpearon el ambiente como una sentencia de muerte. A través de las enormes ventanas del centro de mando,
miles de naves humanas comenzaban a abandonar el sector cero en formaciones perfectas. Portanaves gigantescos escoltaban plataformas armadas mientras interminables filas de drones emergían desde hangares ocultos. La flota Arca finalmente se estaba movilizando. Pero no parecía un ejército buscando venganza. Parecía una barrera preparándose para detener un apocalipsis. Alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Nuevas transmisiones aparecieron simultáneamente desde decenas de sistemas fronterizos. Colonias perdidas. Estaciones desaparecidas. Rutas comerciales enteras consumidas por anomalías negras. Los vacío-nacidos avanzaban demasiado rápido. Y la galaxia finalmente comenzó a entrar en pánico. Gobiernos completos colapsaban bajo evacuaciones masivas. Mundos centrales cerraban fronteras. Viejos enemigos suplicaban alianzas militares desesperadas mientras millones de civiles huían hacia sistemas interiores. Pero lo más aterrador era la diferencia entre humanos y el resto de la galaxia. Todos los demás reaccionaban con miedo. La humanidad reaccionaba con preparación. Cada corredor de la supernave se convirtió en un organismo militar perfectamente coordinado. Inteligencias artificiales calculaban movimientos tácticos más rápido de lo que oficiales orgánicos podían comprender. Flotas completas eran desplegadas hacia sectores condenados sin una sola discusión. Como si hubieran ensayado este momento durante siglos. Tal vez lo hicieron. Baelor observaba enormes proyecciones tácticas cuando una nueva alerta apareció sobre el mapa galáctico. Sistema Helios. Ataque masivo. Miles de civiles atrapados. Las imágenes mostraron una enorme flota galáctica intentando evacuar millones de refugiados mientras oscuridad gravitacional comenzaba a envolver el sistema lentamente. Los vacío-nacidos ya estaban allí. Las flotas de defensa no resistirán, dijo uno de los oficiales humanos inmediatamente. Kane observó el sistema durante unos segundos. Luego habló con absoluta calma. Entonces llegaremos antes. Las flotas humanas saltaron al hiperespacio segundos después. Baelor apenas logró mantenerse estable cuando la gigantesca supernave atravesó el vacío junto a miles de acorazados antiguos. Enormes motores iluminaron la oscuridad mientras la flota Arca avanzaba como una tormenta metálica hacia Helios. Y cuando llegaron, el infierno ya había comenzado. El sistema entero estaba muriendo. Estaciones orbitales ardían alrededor del planeta principal mientras flotas galácticas colapsaban bajo ataques gravitacionales imposibles. Cruceros completos eran aplastados en silencio antes de desaparecer dentro de masas negras flotando entre las estrellas. Los vacío-nacidos parecían dioses alimentándose. Entonces la humanidad entró en batalla. Y la galaxia recordó por qué alguna vez les tuvo miedo. Las antiguas naves humanas se movieron con una violencia aterradora. Baterías de riel gigantescas dispararon proyectiles relativistas capaces de atravesar kilómetros de materia biológica mientras tormentas de misiles inundaban el vacío en oleadas perfectamente calculadas. Las propias estrellas parecían explotar alrededor del sistema. Los vacío-nacidos finalmente reaccionaron. Por primera vez. Retrocedieron. Uno de los enormes organismos negros recibió un impacto directo de un proyectil humano y literalmente se partió en dos frente a toda la batalla. Ondas gravitacionales colapsaron violentamente mientras restos biológicos gigantescos flotaban ardiendo por el espacio. Entonces llegó el sonido. El grito de los vacío-nacidos atravesó cada mente viva dentro del sistema. Dolor. Rabia. Miedo. Varios oficiales galácticos colapsaron instantáneamente mientras sangre corría por sus oídos. Pero las naves humanas siguieron avanzando. Sin miedo. Sin vacilación. Como si hubieran esperado aquel momento durante siglos. Baelor observó la batalla completamente paralizado. Porque la humanidad no luchaba como una civilización normal. Luchaba como una especie diseñada específicamente para resistir extinción. Naves humanas seguían disparando incluso después de quedar partidas por la mitad. Drones sacrificaban miles de unidades solo para abrir corredores de evacuación para civiles desconocidos. Acorazados enteros se lanzaban directamente contra anomalías gravitacionales para proteger flotas más pequeñas. No peleaban para ganar.
Peleaban para retrasar el final. Y lentamente. Funcionó. Los vacío-nacidos comenzaron a retirarse de Helios. La galaxia entera observó el combate filtrado en tiempo real. Y por primera vez en siglos, la humanidad no parecía monstruosa. Parecía necesaria. Pero la victoria duró poco. Porque nuevas señales aparecieron inmediatamente más allá del sistema. Decenas. Luego cientos. Más vacío-nacidos acercándose desde la oscuridad profunda. El silencio volvió al puente humano. Baelor observó las nuevas proyecciones con horror absoluto. Son demasiados. Kane permaneció inmóvil. Sí. La respuesta sonó casi vacía. A través de las ventanas, la flota Arca comenzaba nuevamente a reorganizarse alrededor de las flotas civiles sobrevivientes mientras incendios todavía consumían partes del sistema Helios. Entonces Baelor hizo la pregunta que llevaba horas atormentándolo. ¿Cómo han resistido solos durante tanto tiempo? Kane tardó varios segundos en responder. Finalmente habló mientras observaba las estrellas. Porque entendimos algo antes que la galaxia. Las proyecciones cambiaron otra vez. Viejas grabaciones humanas aparecieron alrededor del salón. Mundos evacuados voluntariamente. Colonias abandonadas. Flotas enteras desapareciendo hacia el vacío antes de ser detectadas. La supervivencia nunca fue el objetivo. Baelor frunció lentamente el ceño. Kane continuó. Solo necesitábamos retrasarlos. Las palabras dejaron un vacío helado dentro de la sala. Entonces nuevas proyecciones aparecieron. Un sistema oculto más allá del borde galáctico. Gigantesco. Artificial. Imposible. Baelor observó la estructura flotando alrededor de una estrella muerta y sintió cómo se detenía su respiración. Parecía un anillo gigantesco rodeando el sistema completo mientras enormes plataformas industriales se extendían por millones de kilómetros. Flotas humanas enteras orbitaban alrededor de la estructura como partículas alrededor de un dios mecánico. ¿Qué es eso?, preguntó lentamente. Los ojos artificiales de Kane reflejaron la proyección. Nuestra última opción. La imagen se amplió lentamente. Y entonces Baelor comprendió. No era una estación. No era un astillero. Era un arma. Una construida durante casi 3 siglos en secreto. Una diseñada no para ganar la guerra, sino para borrar sectores completos de la galaxia si era necesario. El silencio se volvió insoportable. Eso destruiría millones de sistemas, murmuró uno de los oficiales. Kane no mostró emoción. Sí. La respuesta heló el aire. La humanidad había construido un arma capaz de quemar regiones enteras del espacio conocido. No para conquistar. Para sacrificarlo todo. Baelor finalmente entendió la verdad más aterradora de todas. La humanidad jamás planeó sobrevivir esta guerra. Planeó asegurarse de que algo sobreviviera después de ella. Entonces las alarmas explotaron nuevamente. Todos giraron hacia las proyecciones tácticas. El sistema Sol acababa de ser detectado por los vacío-nacidos. Y uno de ellos era más grande que cualquier cosa vista hasta ahora. El primer vacío-nacido que llegó a Sol eclipsó la mitad del cielo. No apareció mediante un salto hiperespacial. La realidad simplemente comenzó a romperse alrededor del sistema. Las estrellas se deformaron primero. Después las lunas comenzaron a desviarse de sus órbitas mientras enormes tormentas gravitacionales atravesaban el vacío como grietas invisibles. Y entonces, la oscuridad llegó. La gigantesca entidad emergió lentamente frente a la flota Arca mientras millones de armas humanas giraban instantáneamente hacia ella. Incluso comparado con los demás vacío-nacidos, aquella criatura parecía imposible. Sus estructuras biológicas se extendían por distancias absurdas mientras enormes tentáculos negros flotaban alrededor del espacio como raíces moviéndose entre dimensiones. Pero lo peor fue cuando habló. La voz atravesó todas las mentes vivas dentro del sistema simultáneamente. Antigua. Hambrienta. Consciente. Ustedes permanecen. Miles de oficiales colapsaron bajo la presión psíquica mientras alarmas explotaban por toda la flota Arca. Algunos civiles comenzaron a gritar.
Otros simplemente quedaron paralizados. Solo los humanos permanecieron en sus puestos. No porque no sintieran miedo, sino porque llevaban siglos preparándose para él. La entidad continuó acercándose lentamente hacia la tierra destruida. Los buscamos entre sus tumbas. El comandante Baelor observó horrorizado cómo enormes distorsiones gravitacionales desgarraban asteroides enteros alrededor del sistema mientras las defensas humanas comenzaban a activarse una tras otra. Entonces Elias Kane finalmente respondió. Y cuando habló, toda la galaxia escuchó la verdadera voz de la humanidad. Debieron dejarnos muertos. La oscuridad pareció detenerse por un instante. Luego comenzó la guerra. La flota Arca abrió fuego con todo lo que poseía. Miles de proyectiles relativistas cruzaron el vacío mientras enormes lanzas de antimateria desgarraban la oscuridad alrededor de la criatura. El sistema Sol entero se iluminó bajo explosiones capaces de destruir continentes mientras plataformas ocultas emergían desde Marte, las lunas de Júpiter y restos enterrados bajo la propia Tierra. La humanidad había convertido su sistema natal en una fortaleza. Pero el vacío nacido sobrevivió. Herido. Ardiendo. Furioso. Ondas gravitacionales atravesaron el sistema destruyendo acorazados enteros en segundos mientras tentáculos negros aplastaban estaciones orbitales como si fueran papel. Flotas humanas completas desaparecieron. Dentro de anomalías espaciales antes de poder reaccionar. Y aún así, la humanidad siguió avanzando. Baelor observaba la batalla completamente inmóvil. Nunca había visto una especie luchar así. Naves humanas incendiándose continuaban disparando hasta el último segundo. Tripulaciones enteras sacrificaban sus vidas para mantener abiertas rutas de evacuación civiles. Inteligencias artificiales lanzaban enjambres infinitos de drones contra enemigos imposibles de detener. No existía miedo en ellos. Solo propósito. Entonces la Tierra comenzó a despertar. Antiguas estructuras ocultas bajo la superficie del planeta comenzaron a iluminarse lentamente mientras enormes redes energéticas atravesaban continentes muertos. Océanos enteros sirvieron cuando gigantescos reactores enterrados bajo la corteza se activaron después de siglos de silencio. Baelor sintió frío. La Tierra misma era un arma. El vacío nacido finalmente reaccionó. Por primera vez. Retrocedió. Entonces la humanidad disparó. Un rayo de energía estelar atravesó directamente el corazón de la criatura mientras el propio planeta temblaba bajo la fuerza del disparo. El vacío explotó alrededor del sistema cuando enormes partes del vacío nacido fueron arrancadas violentamente de su cuerpo. La criatura gritó. Toda la galaxia escuchó aquel dolor. Pero también, más sombras aparecieron alrededor de Sol. Decenas. Luego cientos. El enjambre completo había llegado. La oscuridad comenzó a rodear el sistema desde todas las direcciones mientras flotas aliadas entraban en pánico. Acorazados galácticos intentaban retirarse. Convoys civiles huían desesperadamente. Sectores completos ardían bajo ataques gravitacionales. Y aún así, la humanidad permaneció. Porque Sol siempre fue el último campo de batalla. Baelor giró lentamente hacia Kane. Usted sabía que esto ocurriría. El anciano observó la tierra ardiendo detrás de las ventanas del puente. Sí. Su voz permaneció tranquila. Todo esto fue construido para retrasarlos. Entonces las proyecciones tácticas cambiaron nuevamente. El arma más allá del borde galáctico acababa de activarse. La gigantesca estructura humana alrededor de la estrella muerta comenzó a iluminarse como un nuevo sol mientras enormes ondas gravitacionales se expandían a través del vacío profundo. La última contingencia. La última esperanza. Pero el contador congeló el puente entero. 23 minutos. La humanidad jamás resistiría tanto tiempo. Kane lo sabía. Todos lo sabían. Y aún así, la flota Arca avanzó directamente hacia el enjambre. Miles de naves humanas aceleraron hacia la oscuridad en oleadas suicidas mientras la Tierra cargaba a otro disparo devastador debajo de su superficie moribunda. Drones, acorazados y plataformas enteras se sacrificaban para ralentizar el avance vacío nacido apenas unos segundos más. Entonces algo inesperado ocurrió.
Las transmisiones civiles comenzaron. Primero fueron humanos. Familias atrapadas dentro de convoys. Niños. Soldados heridos. Capitanes moribundos. Seguimos aquí. La frase comenzó a repetirse por todos los canales de comunicación. Seguimos aquí. Después otras especies comenzaron a repetirla también. Flotas galácticas regresaron al combate. Transportes civiles usaron sus propias naves como escudos para proteger evacuaciones humanas. Antiguos enemigos lucharon hombro a hombro alrededor de Sol mientras el enjambre intentaba consumirlo todo. La galaxia finalmente había aprendido algo de la humanidad. La extinción era peor que el miedo. El contador descendió. 10 minutos. La Tierra comenzó a romperse. Continentes enteros colapsaron mientras el arma planetaria absorbía más energía de la que el núcleo terrestre podía soportar. Océanos evaporados cubrieron la atmósfera con tormentas de fuego mientras enormes grietas atravesaban la superficie. El planeta estaba muriendo otra vez. Pero incluso así, seguía disparando. El vacío nacido principal avanzó directamente hacia la órbita terrestre mientras gigantescas ondas gravitacionales destruían cientos de naves aliadas simultáneamente. Entonces volvió a hablar. ¿Por qué continúan resistiendo? La voz atravesó millones de mentes. Su especie ya está muerta. Kane caminó lentamente hacia el sistema de comunicaciones. Y por primera vez, el viejo almirante pareció cansado. Entonces respondió. Porque alguien debe hacerlo. El silencio posterior golpeó más fuerte que cualquier arma. La flota Arca lanzó su último ataque. Todas las naves humanas restantes aceleraron directamente hacia el enjambre mientras la Tierra preparaba su disparo final. Acorazados enteros se estrellaron deliberadamente contra entidades vacío nacidas para abrir corredores de evacuación. La galaxia observó el sacrificio humano en tiempo real. Y finalmente entendió quiénes eran realmente. No monstruos. No conquistadores. Guardianes. El contador llegó a cero. Más allá del borde galáctico. La estrella muerta detonó. La explosión atravesó la galaxia más rápido que la luz misma mientras sectores enteros colapsaban bajo una tormenta gravitacional imposible. Los vacío-nacidos comenzaron a desintegrarse instantáneamente dentro de la onda expansiva mientras el propio espacio se rasgaba alrededor de ellos. El enjambre murió gritando. Dentro de Sol, el vacío-nacido principal finalmente sintió miedo. Real. Puro. Demasiado tarde. La onda alcanzó el sistema segundos después. Kane observó la Tierra destruyéndose detrás de él mientras la luz consumía todo alrededor. Entonces miró una última vez hacia Baelor. Diles que la humanidad estuvo aquí. La onda atravesó Sol. El vacío nacido desapareció. Las naves humanas comenzaron a desintegrarse una tras otra junto a las flotas aliadas todavía luchando hasta el final. Y en el centro de todo, la Tierra finalmente se rompió por completo. El hogar de la humanidad se convirtió en cenizas bajo una nueva luz naciendo entre las estrellas. Después llegó el silencio. Durante décadas, la galaxia creyó que nadie sobrevivió. Los vacío nacidos habían desaparecido. Pero también la humanidad. Monumentos fueron construidos sobre mundos enteros con una sola frase grabada en ellos. Seguimos aquí. Baelor pasó el resto de su vida contando la verdad. Cómo la humanidad eligió desaparecer para proteger a la galaxia. Cómo lucharon solos durante siglos. Cómo murieron manteniendo la línea cuando nadie más podía hacerlo. Y sobre todo, cómo nunca pelearon por odio. Solo por desafío. Entonces, 40 años después de la batalla de Sol, una señal apareció más allá del viejo sector 0. Débil,